países actuales que en el siglo, ya a mitad del siglo XIX, sí, exactamente, a mitad del siglo XIX, o sea, cuando acá en el Perú estábamos en la época de Ramón Castilla, más o menos en esa época, en Europa estos dos países que actualmente existen todavía no existían como países, ¿no? Existían como reinos separados, algo así como si el Perú hubiera, Arequipa fuera un reino independiente, Lima otro, Cusco otro, así. ¿Ya? ¿De qué países estamos hablando? De Prusia, lo que actualmente es Alemania. Y el otro, Italia, ¿no? Entonces, Italia, pues heredero de un imperio, ¿no? De la época de la primera edad de la historia universal, ¿no? Y heredero de los romanos, ¿no? Y los alemanes actuales son herederos de los pueblos bárbaros, ¿no? Pero no de un solo pueblo bárbaro, sino principalmente de los pueblos bárbaros que eran de raza aria, ¿no? De raza blanca. Por ejemplo, los visigodos, ¿no? Son herederos de los visigodos eran varios, los godos, perdón, eran varios pueblos, ¿no? Los visigodos, los ostrogodos, inclusive los francos, ¿no? Entonces los alemanes actuales son herederos de ese grupo. El caso de Alemania es un poco más complejo porque si ustedes recordarán en la clase pasada, ha pasado por este país actual, ha pasado por varias etapas, incluso por diferentes nombres, ¿no? ¿Quién no estuvo el día lunes en esta clase, cuando iniciamos esta clase? ¿O todos ustedes estuvieron? José, ¿tú estuviste el lunes? Ya, hay un día que faltaste, no recuerdo qué fue, porque tengo algunas cosas para entregarte, ¿no? ¿No fue el lunes entonces? Sí, una práctica. Ya, de ahí coordinamos. Entonces, el imperio alemán actual, o el país de Alemania, dentro de su desarrollo histórico, por ejemplo, sobre todo en el momento a mitad del siglo XIX, ha pasado por un periodo, yo lo dije la semana pasada, y a Italia también le pasó lo mismo, donde surgió una idea, ¿no? Que se hizo muy fuerte y que fomentó o incentivó a que por fin los italianos y los alemanes decidan unirse como nación y ya no como reinos separados, ¿no? ¿Recuerdan cuál era esta corriente ideológica que surgió en esa época? Y que sigue hasta ahora, el nacionalismo. El nacionalismo surge en esta época y el nacionalismo precisamente va a ser el gran culpable, por ejemplo, de las dos más grandes guerras. Digo grandes, no porque sean algo positivo, sino en el lado negativo, ¿no? Las dos guerras más catastróficas que ha tenido nuestro mundo, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ya van a ser en el siglo XX. Y esta guerra surge por este pensamiento, por el nacionalismo. En ese siglo, el nacionalismo sirvió para unir a estos dos países, ¿no? Para que se vuelvan un único país y ya no sean reinos separados. Pero al siguiente siglo, el siglo XX, esta misma corriente va a provocar o va a ser el gran culpable de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente, por ejemplo, a raíz del nacionalismo es que Alemania, al iniciar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Alemania, fruto de esta idea absurda que tenía, o el nacionalismo mal aplicado, ellos le llaman a su imperio el Tercer Reich, que quiere decir el tercer imperio. Quiere decir que hubo un primero y un segundo imperio, ¿no? ¿Cuándo ocurrió esto? Si Alemania nunca estuvo unida, recién lo hizo en el siglo XIX. Bueno, como reinos separados o racialmente unidos, porque esa era la idea principal del nacionalismo alemán, que su raza era superior a las demás, ¿no? Y que la raza blanca tenía que estar por encima de las demás razas, ¿no? Entonces, ¿cuándo habrá sido el segundo Reich? ¿Qué significa Reich? Lo acabo de decir hace imperio, ¿no? ¿Cuándo habrá sido el segundo Reich? ¿Y cuándo habrá sido el primer Reich? ¿No? Entonces la respuesta, no lo estoy dictando, pero apúntenlo, tenganlo como apunte o que se grabe en su cabecita. El primer Reich
alemán es cuando se llamaba el CIR. ¿Recuerdan qué significa el CIR? En la Edad Media, ¿no? Cuando estaba formado el CIR, el Sacro Imperio Romano Germánico, es el primer Reich o primer imperio, ¿no? ¿Cómo surge el Reich? Clase de... pues yo no llevé como ustedes, ¿no? El segundo, ¿no? Pero bueno, en la Edad Media surge un imperio conocido como el Imperio Carolingio, que era un imperio surgido de un pueblo bárbaro, de los francos, en Francia. Y cuando este imperio desaparece, al morir Carlomagno, el rey más importante de los carolingios, divide su imperio entre sus hijos, ¿no? Lo divide en 3 partes. Y una de esas partes viene a dar origen al CIR, ¿no? Al Sacro Imperio Romano Germánico. Ese es el primer rey. El segundo rey se va a dar unos años antes de la unificación alemana, cuando los reinos alemanes tomaban el nombre de Prusia. Pero este es el segundo rey, pero lo tomaban como nombre para que se conozca a todos, pero en realidad no estaban unidos, estaban separados. Hasta que, fruto de la unión, ya toma más fuerza este nombre, ¿no? Y acá se le conoce como el segundo rey. Son derrotados en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y Alemania entra en crisis y surge nuevamente, ¿no? Para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial, ya con el nombre de Alemania, y acá se le llama el tercer Reich, ¿ya? Entonces, primer Reich, segundo Reich y el tercer Reich. Es más, y Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando se asesina su canciller, el que provocó esta guerra. ¿Alguien sabe quién fue? ¿Cómo se llama? Hitler, ¿no? Cuando se suicida. Y los países vencedores de la guerra, mira, y todavía Alemania no va a poder estar unida, porque al perder la guerra, Estados Unidos, Unión Soviética, así se llamaba, no se llamaba Rusia todavía, Francia e Inglaterra, los grandes ganadores de esta guerra, dividen Alemania en 2, ¿ya? Se va a dividir Alemania en 2. Uno es Alemania Occidental, o Alemania Federal, y el otro es Alemania Oriental o Alemania Democrática. Esta era capitalista, manejada por Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y esta era comunista, manejada por Unión Soviética. Esto ya da origen a la Guerra Fría, que es un tema que lo vamos a ver después, ¿no? Cuando Alemania vuelve a ser como lo conocemos ahora, en 1989, cuando la Unión Soviética cae, se derrumba el famoso muro de Berlín que separaba a estas dos naciones, y ahí recién Alemania se podría decir que nace como país, ya por fin en 1989, o sea, hace 33 años, ¿no? Más o menos. ¿Entendido? Entonces, por todo este proceso pasa Alemania, y algo parecido es con Italia. Italia, un gran imperio de la Edad Antigua, debido a la vida de relajo que comenzaron a llevar sus emperadores, que eran prácticamente los dueños del mundo de la Edad Antigua. Se da un relajo total y comienzan a descuidar el gobierno, que era inmenso, y finalmente Italia se va a dividir en 2, y eso va a dar origen a que el Imperio Romano de Occidente sea conquistado por los bárbaros, y 1000 años después el Imperio Romano de Oriente, finalizando la Edad Media, también fue conquistado por los turcos, ¿no? Y todo ese periodo ya Italia no existía como país, hasta que a mitad del siglo XIX, como hemos empezado a ver ya, ¿cómo se llaman esos dos reinos que estaban a la cabeza? Está en su cuaderno, Piamonte y Cerdeña. Pero no son los únicos, ¿no? Vamos a ver cuáles ahora los siguientes reinos. Voy a hacer un mapa conceptual sobre los, creo que son 8 o 10 reinos. Ustedes van a copiar eso ahora, después de donde se han quedado, ¿ya? ¿Me entienden? Sí, debajo de... Creo que lo último que puse fue Piamonte y Cerdeña, ¿no? Ya, debajo de eso vamos a hacer este mapa conceptual, ¿ya?